industria también, ha estado en distintos lugares de España y de fuera, Las Palmas, Valencia, Múnich, Nueva York, etcétera. Fue director por España y México en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Londres y ha sido también presidente de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, y secretario general del Instituto Cervantes. Es, por tanto, una persona que ya conocemos de otras veces y con un currículum mucho más amplio que lo que he leído, pero que nos ha hablado ya pues de la Navidad en el Prado, sobre música y arte en el Quijote, esculturas urbanas en Madrid, que es sobre lo que él, desde que está jubilado, trabaja y se especializa. Muchas gracias, Joaquín, y cuando quieras comenzamos tu exposición. Muy bien, pues ¿se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale, de acuerdo. Pues bueno, buenas tardes a todos. Otra vez estoy aquí y cambiando de tema, por lo que ha recordado Fidel, pues los temas anteriores eran muy distintos a este. He elegido este tema. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Compartir pantalla. Vamos a poner esto, que es... a ver, porque ahora no sé dónde está, la que quiero compartir. Vamos a ver. Abajo del todo, en la banda de abajo, un icono verde. A ver un momento. Bueno, es que no lo veo. No. Mueve el ratón para que te salga la banda de abajo. No, la banda de abajo la tengo aquí. Aquí tengo la presentación, pero no lo encuentro, ¿no? A ver, salir de pantalla completa. A ver, salir de pantalla completa. Bueno. Aparecerá abajo. ¿Tú estás viendo el botón de salir rojo a la derecha? A ver, un momento. Yo le estoy dando... Sí, estoy viendo el botón de salir rojo a la derecha, efectivamente. Pues un poco más a la izquierda, pone reacciones, grabar, compartir pantalla. Sí, le doy a compartir pantalla. Y no pasa nada. Y no, sí que pasa, sí que pasa. Ah. Sí que pasa. Es que esto parece que tarda un poquito. Ahora me parece que está, ¿no? ¿Está bien ahora? Sí, ahora lo vemos muy bien. Vale. Genial. Pues entonces, primero sobre el título. El título no es del todo exacto porque si pusiera todo lo que vamos a ver no me cabrían en 2 líneas. No solo vamos a hablar de enanos y bufones, vamos a hablar también de lo que se llaman locos, vamos a hablar también de monstruos, todos personajes que los ha habido y los hay hoy en día y a los que la sociedad pues unas veces ha tratado de forma benévola, otras veces se ha burlado de ellos y los ha tomado de forma más sarcástica. Y recordemos, por ejemplo, a Azarías de los Santos Inocentes, pero lo cierto es que hubo una época, que en realidad no es solo la época de Velázquez, es la época de los Austrias, la que va desde Carlos I hasta Carlos II, siglos XVI y XVII, algunos de ellos estuvieron muy cerca del poder, no estuvieron marginados como habitualmente, sino que estuvieron muy cerca del poder,
bien es verdad que bueno, pues eran para divertir a los monarcas, para acompañar a los infantes, muchas veces para aconsejar a los monarcas. A los monarcas les gustaba escuchar pues a los locos o a las personas un poco retrasadas mentales, porque bueno, siempre se ha dicho que los niños y los locos son los que dicen las verdades, y quizás esto es lo que les gustaba escuchar de vez en cuando a los monarcas. Bueno, el resultado de todo ello es que tanto en la corte de los Austrias española como en otras cortes y en los círculos de la nobleza, no solo en España, sino también en Italia, en Alemania, en Francia, pues en toda esta época hubo este tipo de personas, no diría privilegiadas, pero sí desde luego en una posición que muchos de otras personas de estas características no podían ni siquiera soñar. Bien, entonces vamos a ver. Primero vamos a hablar de José Moreno Villa. José Moreno Villa fue un archivero, bibliotecario, poeta, articulista, crítico, historiador de arte, documentalista, dibujante y pintor español. Un hombre polifacético, pertenecía a la generación del 27 y durante la Segunda República fue archivero del archivo del Palacio Nacional, como se llamaba entonces, el Palacio Real que llamamos hoy. Entonces este hombre, ya en el exilio en México, publicó un trabajo, producto de su trabajo de investigación durante el periodo ese que estuvo en el Palacio Nacional, al que tituló Locos, enanos, negros y niños palaciegos, gente de placer que tuvieron los austrias en la corte española desde 1563 a 1700. Entonces, en el prefacio, en la introducción a este trabajo, decía: de ninguno de ellos se puede hacer una verdadera biografía. No hay datos de nacimiento, lugar o familia, salvo en casos excepcionales. En general solo puede averiguarse la fecha de entrada, las mercedes que reciben, lo que comen, visten y acaso la defunción. Son pequeños héroes que, si alegraron el Alcázar Viejo, no han dejado más rastro en la historia que algunos retratos. Bueno, pues un poco de todo ello es de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a empezar con este, que es de la época de Carlos I. Carlos I, como sabemos, nació en 1500, murió en 1558, y esta es una hija suya, hermana por tanto de Felipe II, Juana de Austria. Y aquí la tenemos en un cuadro de Cristóbal Moraes, un pintor portugués. El cuadro está en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas, y esta infanta Juana pudo ser reina de Portugal y no lo fue porque su marido, que era el heredero de la corona, pues murió antes de acceder al poder. Con lo cual ella se vino a España, fue consejera de su hermano Felipe II y regente durante los periodos en que Felipe II estaba fuera de España. Y luego fundó el monasterio de las Descalzas Reales y allí está enterrada. Bueno, pues aquí aparece con un enano que, como veis, es negro, y bueno, teniendo en cuenta sus relaciones con la corte de Portugal, pues no es extraño, puesto que para entonces, para el año 1552, en que está fechado este cuadro, pues ya Portugal había colonizado parte de África, había colonizado Brasil, en fin, digamos que este personaje que aparece con ella, al que le cubre así la cabeza de forma un tanto protectora y, bueno, y amable, pues se entiende que fuera de estas características, que fuera negro. Esta mujer fue la madre de un rey, de Sebastián de Portugal. Sebastián de Portugal, que es este cuadro es también de Cristóbal de Moraes, pero este está en el monasterio de las Descalzas Reales. Y
y bueno, la historia de Cristóbal, de don Sebastián de Portugal, no puedo ahora contarla porque no tenemos tiempo, pero es interesante. Murió en una batalla con los marroquíes en Alcázar Quibir y hay toda una leyenda en torno a él. Pero pasando al siguiente, este otro, que se titula El enano del cardenal Granvela. El cardenal Granvela, que es este personaje de aquí, fue era un laico, era un civil, solo que pronto, pues, por las influencias de aquella época, pronto fue nombrado cardenal. Entonces, el cuadro este del enano del cardenal Granvela está en el Louvre, en París, y es de Antonio Moro. Aquí lo que vemos es que se ha tratado de comparar la estatura del enano con la de un perro grande, pero bueno, este tipo de modelo lo vamos a ver después en algún otro cuadro. El cardenal Granvela, que en este retrato de Franz Floris, que está en Toulouse, le vemos, era consejero de Carlos V, un hombre de mucho poder en aquella época, y lo curioso de este hombre es que, como Carlos V estaba viajando constantemente, pues se entendía con su jefe por carta, y se conservan 14.000 cartas de este señor, del cardenal Granvela. El autor de su retrato aquí es Franz Floris, un nombre que también nos suena en España, porque su hermano Hans Floris estuvo aquí en España, era ceramista y dejó cerámicas muy bonitas, algunas de las cuales se pueden contemplar en el Museo de Cerámica de Talavera. Bueno, pues dejando de momento los enanos, tenemos a este bufón, el bufón Perejón. El bufón Perejón, ya estamos en época de Felipe II, 1560. El cuadro está en el Prado, es de Antonio Moro y a ver si me sale aquí, bueno, está en la cabeza del personaje, y este es un autorretrato de Antonio Moro, que está en la colección real en Londres. Pero hablando de Perejón le vemos aquí que tiene una baraja, tiene un brazo y una mano deformadas, tiene una baraja, o sea que de alguna forma ya nos está diciendo el retrato cuál era su profesión, entretener, en este caso con juegos de barajas, a los nobles de los que dependía. Los nobles de los que dependía fueron primero el conde de Benavente, después el duque de Alba, y era un personaje influyente. Estaba en Benavente, en Zamora, tenía unas casas, y en esas casas estuvo Felipe II cuando iba de viaje hacia Inglaterra para casarse con María Tudor. Acompañado iba de su hijo, el infante don Carlos. Entonces, en esa localización, en Benavente, en las casas del bufón Perejón, estuvo Felipe II viendo desde el balcón unas corridas de toros, asistió al bautizo de un hijo de Perejón, que lo apadrinó el duque de Alba, y bueno, pues eso da noticia de la importancia de este personaje y de su muy buena relación con la corte. Y como he dicho, que no solo en España, sino también en Italia, este cuadro, que es de Paolo Veronese, y se titula, o el tema es Moisés salvado de las aguas, es de 1580, seguimos en la época de Felipe II, el cuadro está en el Museo del Prado, pero vemos que aquí a la derecha, derecha en el ángulo inferior derecho, hay también un enano. Veronese introdujo enanos en varios de sus cuadros. Veronese no estuvo en España, pero sí hay varios cuadros en el Museo del Prado. Uno de los cuadros más famosos de Veronese es uno que está en el Louvre y que representa las bodas de Caná. También en ese cuadro, que hay decenas, si no centenas de personajes,
hay varios enanos. Y este otro tan bonito, que es de otra noble, Juana de Mendoza, de otro autor, hemos pasado de Italia a España otra vez, Alonso Sánchez Coello. Alonso Sánchez Coello, que es es un pintor que estuvo primero en Portugal, después vino a España y en España pues tuvo que competir para introducirse en la corte con una de las mejores retratistas de la época, que era esta Sofonis Barguinsona, no me salía el nombre, Sofonis Barguinsona. De Sofonis Barguinsona tenemos cuadros en el Museo del Prado de la tercera y de la cuarta esposa de Felipe II, es decir, de Isabel de Valois y de Ana de Austria. Y este hombre, Alonso Sánchez Coello, tuvo que competir con ella y compitió bien porque consiguió pintar a las dos infantas, a las dos hijas de Felipe II, a Isabel Clara Eugenia y a la segunda, que era Catalina Micaela. Pero volviendo al cuadro de Juana de Mendoza, este cuadro pertenece a la colección del Banco de Santander y se puede ver en el museo que alberga esta colección, que está aquí cerca de Madrid, en Boadilla del Monte, en la ciudad de Santander. Y esta mujer, que bueno, que ahora es en este cuadro es una niña, más adelante se casó con el duque de Béjar. El duque de Béjar fue aquel al que Cervantes dedicó la primera parte del Quijote. Y bueno, pues aquí, como era noble por su cuna, de la familia de los Mendoza, pues la vemos ataviada con este traje tan sencillo, pero tan bonito. Y aquí, con el enano, que no sabemos nada del enano, sabemos simplemente que le está ofreciendo un búcaro, y este búcaro tiene interés porque lo vamos a ver aparecer otra vez nada menos que en Las Meninas, casi 100 años después. Entonces, bueno, quizás Velázquez tomó como modelo este cuadro muy anterior para dibujar este detalle, para incluir este detalle de la ofrenda de agua a través de un búcaro. Bueno, pues aquí tenemos a la hija mayor de Felipe II, la infanta Isabel Clara Eugenia, también por Sánchez Coello. En este caso, también con digamos, en una pose, pues eso, protectora de esta enana. De esta enana sabemos más cosas porque se llamaba Magdalena Ruiz. Aquí la infanta tiene una miniatura de su padre, un cabafeo, con una miniatura de su padre. Y el traje que lleva, que es un traje, pues un traje de corte, de la corte portuguesa. En esta época ya, 1580, Felipe II se hizo, o le nombraron rey de Portugal, con lo cual fue un periodo hasta 1640 en que las coronas de España y Portugal estuvieron unidas. Y de Magdalena Ruiz, que aquí lleva pues un coral de doble vuelta y sostiene a unos monos, sin duda sudamericanos, pues sabemos muchas cosas porque Felipe II, cuando estaba en Portugal y sus hijas en Madrid, les escribía cartas y algunas de esas cartas se conservan. Entonces, en alguna de las cartas, Felipe II informa a sus hijas de cómo está Magdalena Ruiz. Dice concretamente que Magdalena bebe, que quiere bailar, pero le pesan los pies y que anda recibiendo griterías por las calles de Lisboa y que se marcha, dice una vez, se marcha la negra Fogosilla. Bueno, era una persona muy ligada a la corte, ya desde la época del padre de Felipe II, de Carlos I, pero sin duda alguna muy relacionada con la corte en esta época de Felipe II
y sus hijas las infantas. De esta Isabel Clara Eugenia tenemos este otro cuadro que está en la colección real de Londres, donde aparece con otro enano. En este caso, bueno, de esta enana no sabemos nada. El autor del cuadro, Franz Pourbus, el joven, es un pintor flamenco que trabajó para los gobernadores españoles en los Países Bajos. Isabel Clara Eugenia fue gobernadora durante cerca de 40 años, gobernadora de los Países Bajos durante cerca de 40 años. Aquí en este retrato pues ya es, digamos, está en su cargo de gobernadora. Bien, pues hablando de monstruos, os he mencionado antes, este cuadro tan curioso, del que sabemos a través de esta inscripción que está aquí arriba, sabemos el nombre de la persona retratada. En este caso se trata de Brígida del Río, una mujer de Peñaranda, de 50 años, todo esto lo pone aquí, y que apareció por la corte, y bueno, Sánchez Cotán, que era el pintor en ese momento de la corte de Felipe II, pues la retrató. El cuadro está en el Museo del Prado. Esta peculiaridad, que la vamos a ver después, o esta anomalía, que hoy sabemos que se denomina hirsutismo, bueno, pues es que a la mujer le sale vello masculino, digamos, por distintas partes del cuerpo, en este caso por la barba. Apareció como digo, por la corte de Felipe II y Juan Sánchez Cotán la retrató. Juan Sánchez Cotán fue un pintor, sobre todo, de bodegones. Uy, perdón, que me he equivocado. De bodegones. Bueno, esto primero tengo que hablar de Sánchez Cotán. Sánchez Cotán fue pintor de bodegones y hay uno muy bonito en el Museo del Prado, pero bueno, también fue retratista y ese es el resultado, en este caso vemos el resultado de su trabajo como retratista. El tema del hirsutismo lo aprovechó también el Cervantes en su segunda parte del Quijote. Hay una escena en el Palacio de los Duques donde, para burlarse de Don Quijote, bueno, lo que pone aquí, y luego la dolorida y las demás dueñas alzaron los antifaces con que cubiertas venían y descubrieron los rostros todos poblados de barbas, cuáles rubias, cuáles negras, cuáles blancas y cuáles albarrazadas, de cuya vista mostraron quedar admirados el duque y la duquesa, pasmados Don Quijote y Sancho y atónitos todos los presentes. Bueno, pues el tema del hirsutismo lo aprovecharon los escritores del siglo de oro, en este caso Cervantes, pero también otros como Mateo Alemán y otros. Bueno, pues volviendo a los enanos. Este cuadro, que ya estamos en la época de Felipe III, que gobernó desde 1598 a 1621, y se debe a Vicente Carducho. La foto no es muy buena, lamentablemente, pero no he encontrado una mejor. Esto pertenece al retablo de la iglesia de Algete. Si no conocéis la iglesia de Algete, os recomiendo un paseo allí, que está, bueno, un paseo en coche, claro, que no está muy lejos de Madrid y es una maravilla. Entonces tiene un retrato con varias tablas y una de ellas es esta de Vicente Carducho. Vicente Carducho era un pintor establecido en Madrid, pero que vino acompañando a su hermano Bartolomé Carducho, que fue uno de los llamados por Felipe II para decorar el Escorial. Y a la muerte de Bartolomé Carducho, Vicente asumió su papel también en la corte, ya en la corte de Felipe III. Entonces, como vemos aquí, hay un enano, aquí a la izquierda, que sostiene los dones que el rey mago ha presentado al niño, ¿no? Ya sabemos que todo esto, la leyenda de los Reyes Magos, es una leyenda, vamos, es que fueran tres los Reyes Magos
que uno fuera negro, y los nombres de los Reyes Magos, todo esto no está en los Evangelios. En los Evangelios solo hay un episodio donde se habla de unos reyes de Oriente que trajeron al niño oro, incienso y mirra. Y en base a que eran 3 los regalos, posteriormente se supuso que eran 3 los Reyes Magos, y más posteriormente se les puso nombres. La primera vez que aparecen los nombres están en un mosaico de Rávena del siglo VI, y más tarde todavía la leyenda se completó con que uno de ellos era negro. Pero a partir de ya en esta época, a partir del Renacimiento, ya en esta época del siglo XVI o XVII, está perfectamente, digamos, estandarizada, como fue la leyenda, ¿no? Incluida la estrella de Oriente, claro que está aquí. Bueno, todo eso para hablar del enano que tenemos a la izquierda. Aquí tenemos un autorretrato de Vicente Carducho, que está en Glasgow, en Escocia. Y pasamos al siguiente, que es Eugenio Cajés. El mismo tema, muy parecido el cuadro, pero en este caso, en vez del don que trae el regalo, que trae el rey mago, lo que vemos es la corona del rey mago, ¿no? Que es similar a la que lleva este otro. La estrella, etc. Bueno, pues el enano se parece mucho al que acabamos de ver de Vicente Carducho. Este cuadro, que pertenece al Museo del Prado, está depositado en el Museo de Granada. Y Eugenio Cajés fue un pintor cuyo padre, italiano, vino también llamado por Felipe II para decorar el monasterio del Escorial. Eugenio ya nació en Madrid, tenemos bastante obra de él aquí en Madrid, también en Argete, pero en Guadalupe, y tenemos en el Museo del Prado. Aquí tenemos un detalle del enano, que como digo es muy parecido al anterior, eran más o menos de la misma edad los pintores, y seguramente pues aprovecharon los modelos, el modelo de uno lo aprovechó el otro. Bueno, ya pasamos a este cuadro que está en el Museo del Prado, es de Rodrigo de Villandrando. Y este es el príncipe Felipe, o sea, el futuro Felipe IV, todavía en época de Felipe III. Este pintor, pues no muy conocido, pero ocupaba el lugar al que accedió Velázquez cuando vino a la corte de Madrid. O sea, fue el antecesor de Velázquez en la corte. Y aquí tenemos al príncipe Felipe, ya próximo a suceder a su padre. Su padre se murió en 1621 y le tenemos con el enano Soplillo. Este enano Soplillo, también con esta actitud del príncipe, pues acogedora y poniendo la mano sobre su cabeza, este enano Soplillo fue bastante conocido en su momento y bastante metido y respetado en la corte. Hubo una representación teatral en 1622, ya cuando Felipe era Felipe IV, el rey, de una obra del duque de Villamediana que se llamaba La Gloria de Niquea. Y en esa representación teatral, en Aranjuez, actuó el enano Soplillo. Y además actuó la reina, la primera esposa de Felipe IV, Isabel de Borbón. Sabemos que esta actitud que tiene aquí el príncipe con el enano pues, se parece mucho a la que vimos antes de la infanta Isabel Clara Eugenia, y quizás pues pretendía recordar aquel otro cuadro. El enano Soplillo parece que vino de Flandes, cuando ya Isabel Clara Eugenia era gobernadora allí,
y trajo o mandó a la corte de Madrid a este enano. Esto es el detalle de la cara del príncipe Felipe y este es el detalle del enano Sotillo. Y ahora vamos a poner un poquito de música. Como hemos hablado de esta representación de la Gloria de Nikea en Aranjuez, de la música de esta obra de teatro la puso Mateo Romero. Mateo Romero venía también de Flandes, nació en Lieja, pero ya desde los 10 años, nació en 1575, y ya desde los 10 años estaba en Madrid. Se hizo sacerdote en 1605 y ocupó el cargo de maestro de capilla tanto en la época de Felipe III como posterior en la época de Felipe IV. Este compositor estuvo en la corte portuguesa, se le enterró en una iglesia que hoy ya no existe, la iglesia de los premonstratenses, en la plaza de los mostenses. La plaza de los mostenses es donde hay un horroroso aparcamiento ahora, pero bueno, en su momento hubo una iglesia ahí. Y la mayor parte de la obra de Mateo Romero se perdió en el incendio del Alcázar primero. El Alcázar se incendió en 1734 y también como consecuencia del terremoto de Lisboa, 1755. Por cierto, sobre este terremoto oí el otro día que se produjo precisamente el día 1 de noviembre, o sea, el día de Todos los Santos, que celebraremos dentro de pocos días. Pero volvamos a Mateo Romero para oír un poquito de música. En este caso, vamos a escuchar esta melodía, a ver si se escucha bien. A ver. Bueno, pues el siguiente cuadro es este, de un enano que no sabemos nada de él. Quizás sea Bartolillo, uno al que llamaban Bartolillo, que era un enano del conde duque de Olivares, es decir, el Felipe,
el valido de la primera época de Felipe IV. Y si es este Bartolillo, el Bartolillo debía ser un personaje importante entre los servidores del palacio, porque cuando vino el príncipe de Gales, el futuro Carlos I de Inglaterra, a Madrid, acompañado del duque de Buckingham, para buscar novia, estaba, bueno, como consecuencia de los arreglos políticos de la época, pues al rey inglés Jacobo I le interesaba casar a su hijo con una infanta española. Y para cuando llegaron aquí, efectivamente la corte española estaba interesada, insisto, por motivos políticos, pero cuando llegaron aquí cambió el parecer de la corte española y estos dos, el infante don Carlos y su amigo, el duque de Buckingham, se tiraron 6 meses en Madrid, bien tratados y demás, pero nada, la corte española les toreó de mala manera y al final tuvieron que irse aburridos y sin conseguir aquello para lo que habían venido. Todo esto, insisto, si este enano era Bartolillo, y durante esa estancia le asignaron al príncipe y a su acompañante, les asignaron una serie de servidores y tal, y uno de ellos fue Bartolillo. Con lo cual, si es verdad que este es Bartolillo, pues era un enano bien considerado. A este Bartolillo le regalaron en un determinado momento 24 pares de zapatos y varios trajes. Eso da una idea de la importancia de su trabajo y de su posición. Juan van der Hamen fue un pintor nacido en España, pero también de origen de hijo de padres flamencos. Se introdujo en la corte española, primero en la corte de Felipe III y después en la de Felipe IV, pero él, como anteriormente hablábamos de Sánchez Cotán, su principal especialidad eran los bodegones, y de esos hay varios, bodegones tanto de flores como de frutas, como de objetos inanimados, y de esos tenemos varios en el Museo del Prado. Pero este cuadro es quizás el único de estas características, el único retrato dentro de su producción, y fue donado al Museo del Prado hace poco tiempo, hace unos 30 años. Hoy en día lo podemos contemplar en el Museo del Prado. Bien, Van der Hamen era tan famoso, este es uno de los cuadros suyos, era tan famoso precisamente los cuadros de flores y tal, que Lope de Vega le dedicó unos versos. Decía Lope de Vega: si cuando coronado de laureles copias Van der Hamen la primavera amena, el lirio azul, la cándida azucena, murmura la ignorancia tus pinceles. Sepa la envidia, castellano apeles, que en una tabla de tus flores llena, cantó una vez burlada Filomena, y libaron abejas tus claveles. Bueno, digamos, los versos son un poco difíciles de entender a primera vista, pero bueno, está hablando Apeles, el pintor clásico del siglo IV a.C., que estaba considerado el mejor pintor de la antigüedad. Filomena es una de las metamorfosis de las que se habla en el libro de Ovidio, las metamorfosis, y Van der, pues como digo, Van der es Van der Hamen. Bien. Pues aquí tenemos otro caso de hirsutismo, en este caso no en España, sino en Italia. Y aquí tenemos en estas piedras que hay aquí, en estos bloques que hay aquí, tenemos una gran información sobre quién era esta persona. El cuadro es de Rivera. Rivera, como sabemos, Rivera, que es este. Rivera estuvo casi toda su vida en Italia. A los 25 años él era
a ver un momento. Él era de Játiva, pero a los 25 años fue a Italia y allí vivió el resto de su vida y desarrolló toda su obra. No obstante, como entonces, bueno, él estaba en Nápoles y entonces Nápoles pertenecía a la corona española, pues hay mucha obra de Ribera en el Museo del Prado. Y uno de los cuadros que tenemos, en este caso es de una colección particular, es de la familia Medinaceli, pero está depositado en el Museo del Prado. Y aquí lo que nos cuenta es que esta mujer, que era una mujer de 52 años, italiana, de la zona de los Abruzos, el que está aquí es su marido, que se llama Felici di Amici, y tiene en sus brazos, la mujer tiene en sus brazos al menor de sus 3 hijos. Y eso, a los 37 años le empezó a crecer la barba y cuando la pintó Ribera en 1631, pues tenía este aspecto. Bueno, pues siguiendo con los enanos y Felipe IV, este cuadro, que pertenece, está en el Palacio de Viana, del Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Madrid, le vemos a Felipe IV con un enano que le había enviado de Flandes su hermano, que era el cardenal infante don Fernando. El cardenal infante Fernando de Austria es era gobernador entonces de los Países Bajos, también le hicieron cardenal, y el pintor, que se llama Gaspar de Crayer, pues lo tenemos representado por Van Dyck en este cuadro, que pertenece a la colección de Liechtenstein en Viena. Bueno, pues aquí aparece Felipe IV joven, en 1630, había nacido en 1612, o sea que tenía 18 años, pero ya de rey. Con eso entramos en Velázquez, que en realidad pues es el que pintó los enanos y bufones que más conocemos. Pero antes de entrar en los enanos y los bufones, vamos a ver unos pequeños rasgos de su biografía. Para empezar, sabemos que nace en Sevilla en 1599, en 1619 con 20 años se casa con Juana Pacheco, que era hija de un maestro suyo en Sevilla. A partir de 1623 se instala en Madrid, ayudado por el sevillano conde duque de Olivares, que como hemos dicho era el valido de Felipe IV. Animado por Rubens, que visita Madrid en 1628, viaja a Italia de 1629 al 31 y luego otra vez en 1649 a 1651. En 1627 ya es pintor de cámara, o sea, a los 4 años de haber llegado a Madrid, ya es pintor de cámara y de ahí fue ascendiendo en la jerarquía palatina hasta ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, que es como le vemos en el cuadro de las Meninas. Y por último murió en 1660 de viruela a la vuelta de un viaje a Fuenterrabía para preparar el enlace de la infanta María Teresa, la hija mayor de Felipe IV, con Luis XIV. Y se le enterró en la hoy desaparecida iglesia de San Juan Bautista en la Plaza de Ramales, muy cerca del Palacio Real. Y 8 días después de su muerte murió también su esposa Juana Pacheco. Bueno, pues los primeros cuadros de bufones de Velázquez son estos dos, que representan al mismo personaje. Este personaje, bueno, estos cuadros están fuera de España, el de la izquierda está en Toledo, en Ohio, en Estados Unidos, y el segundo está en Rouen, en Francia. Y quizás el original es este de la derecha, y este quizás sea una copia con
ligeras modificaciones. Pero bueno, hablando de este de la derecha, que normalmente se le llama el geógrafo, y además se ha pensado que podría tener relación o que podría estar encarnando el Bufón al personaje de Demócrito. Demócrito fue un filósofo griego que ha pasado a la historia, o por lo menos se le nombraba en el Renacimiento como el que ríe, a diferencia de Heráclito, que era el que llora. Y se dice que Demócrito reía muy a menudo irónicamente ante la marcha del mundo. Y quizás a esto se refiere este globo que tiene aquí y al que parece que está señalando. No se sabe si está señalando o está dándole vueltas, ¿no? Y también decía Demócrito que la risa torna sabio, y por eso se le llegó a conocer como el filósofo que ríe, a diferencia de Heráclito, que era el filósofo que llora. Bueno, este personaje parece que es don Manuel de Gante. Don Manuel de Gante fue realmente uno de los más notables bufones que hubo en la corte de Felipe IV. De hecho, es el único que tiene el nombre de gentilhombre de placer. Este parece que lo que hacía era comer en la misma sala que los reyes y hacer bromas o hacer chistes, literalmente para facilitar las digestiones de los monarcas. En 1637 estuvo mucho tiempo en el Palacio Real, se sabe de él distintos episodios entre 1635 y 1669, o sea, 34 años, y concretamente sobre esto de las bromas a la hora de comer los reyes, pues hay alguna anécdota muy divertida. Se dice que en 1655 Mariana de Austria, la segunda esposa de Felipe IV, que era muy glotona y le gustaba mucho comer y además comer dulces, pues en una comida vio que al final no tenía dulces para comer y preguntó por qué, y le respondió el confitero que no los quería dar porque le debían mucho y no le pagaban nada. Entonces la reina se quitó un anillo que llevaba en el dedo y dijo: vayan volando por ellos, por los confites, con esta prenda a cualquier parte. Pero entonces Manuelillo de Gante, este personaje, pues estaba allí presente y le dijo a la reina: torne vuestra majestad a envainar en el dedo su prenda. Y sacando de su propia bolsa un real de A4, ordenó que traigan luego los confites a prisa para que esta buena señora acabe con ellos de comer. Bueno, pues es curioso porque anécdotas de este tipo no conocemos muchas, como hemos visto en lo que leíamos al principio. Pues lo que sabemos son algunos detalles sobre qué mercedes o qué regalos recibían y tal, pero poco más. De este sabemos algo más. Sabemos además que en un determinado momento quiso viajar a Italia, le dieron un permiso indefinido y estuvo 4 años, cuando, como hemos visto antes, verdad que solo pudo estar en 2 estancias, pero 2 años máximo de cada una. El cuadro de la izquierda pues parece o bien que es una copia de este con modificaciones o bueno, en todo caso representa al mismo personaje. Este cuadro de la derecha es el único cuadro auténtico de Velázquez que hay en Francia. Bueno, pues este cuadro, que tampoco está en España, este está en Boston, representa al príncipe Baltasar Carlos. El príncipe Baltasar Carlos era el primer hijo de Felipe IV y el heredero de la corona, pero se murió a los 16 años, con lo cual pues, la corona pasó a Carlos II, que era un hijo posterior del segundo matrimonio. Este era hijo del primer matrimonio. Bien, aquí le vemos
perfectamente vestido, con un vestido real, con banda y tal, y el enano que está con él, pues lleva un sonajero y lleva una manzana aquí. Bueno, está vestido desde luego al mismo nivel que el príncipe, no a la misma altura. El príncipe está destacado más en una postura más elevada, pero sin duda alguna pues en una relación muy estrecha con el príncipe. No sabemos más de este enano, salvo que eso, por su buen vestir y su cercanía al príncipe, pues debía estar muy bien considerado en palacio. Y estos dos cuadros, que son muy curiosos, estos dos representan al mismo príncipe, Baltasar Carlos, un poquito mayor, en unas lecciones de equitación delante del palacio de verano de los príncipes, de los reyes, del Buen Retiro. Los reyes están aquí en este balcón y está el príncipe Baltasar Carlos en una clase de equitación. Aquí hay dos personajes, uno de ellos es el conde duque Olivares, estamos en 1636, y este es el conde duque Olivares, que era el valido todopoderoso de la corte de Felipe IV. Y aquí tenemos un enano que, bueno, como está, digamos, tan pequeñito y tan en el extremo, no sabemos muy bien quién es, pero podría ser alguno de los que vamos a ver después. Y este cuadro, que es de 7 años después, 1643, es igual o muy parecido. También están los reyes aquí, pero ha desaparecido el conde duque de Olivares y en su lugar hay un personaje que tiene un enano también. Probablemente, como el conde duque Olivares en un determinado momento cayó en desgracia y le desterraron de la corte, pues se hizo una nueva versión del cuadro, pero sin conde duque de Olivares. En todo caso, el enano está en los dos cuadros representado aquí. Estos dos cuadros están en Londres, uno en la colección del duque de Westminster y el otro en la Wallace Collection. Pues aquí tenemos a otro bufón, el llamado Juan de Austria. Este Juan de Austria, pues claramente es una referencia al hijo, digamos, extramatrimonial de Carlos I, y que fue el héroe de Lepanto. De ahí que se le llamara Juan de Austria de Lepanto, y el nombre de este bufón hace honor a ese nombre. Como es un militar, pues tiene todos estos instrumentos por aquí, todos estos atavíos por aquí debajo, desde el fusil a la coraza, el casco e incluso las bolas de cañón, quizás. Pero la referencia a Juan de Austria viene por este fondo que hay aquí, que este fondo es una batalla claramente en donde se ven barcos, se ve fuego, se ven banderolas. La referencia a Lepanto, la batalla que en 1571 pues, supuso un gran golpe al avance de los turcos. De este Juan de Austria Juan de Austria el bufón, sabemos que recibía vestido y zapatos, pero no ración fija de comida. Cada personaje de estos en Palacio tenía un tratamiento distinto y unas concesiones distintas. Y otro bufón que tenemos también en el Museo del Prado. Todos estos cuadros de bufones de Velázquez son todos más o menos de la misma época, en torno a la década de 1630, y todos ellos de alguna forma iban destinados a la Torre de Parada. La Torre de Parada era un pabellón de caza que tenían los reyes en el Monte del Pardo,
y que, bueno, no solo Velázquez, sino muchos pintores de la época, incluido Rubens, pues pintó para decorar ese pabellón de caza. Bueno, pues otro de los cuadros de Velázquez es este de El bufón Barbarroja. El bufón Barbarroja, del que sabemos más cosas, se llamaba Cristóbal de Castañeda y Pernia, y estuvo también mucho tiempo en Palacio, estuvo 18 años. No, perdón, este estuvo menos, este estuvo unos 10 años en Palacio. Entonces parece que tenía cierta responsabilidad en Palacio, porque era un poco el mensajero de la corte con el cardenal infante don Fernando, que estaba en Bruselas, era el gobernador de los Países Bajos en Bruselas. Y este de alguna forma hacía el emisario entre la corte y Bruselas. Pero debía tener un carácter bastante agrio, porque en un determinado momento se enfrentó al rey precisamente con un comentario que el rey consideró impertinente sobre el conde duque de Olivares. Y eso le costó, al Barbarroja, al bufón Barbarroja, le costó el destierro a Sevilla en 1634. Y este es el detalle del rostro del bufón Barbarroja. Bueno, pues vamos a escuchar otra vez otro poco de música, en este caso un villancico de Carlos Patiño. Carlos Patiño fue el que sucedió a Mateo Romero, que es al que hemos escuchado anteriormente, como maestro de capilla de Felipe IV. Bueno, pues el siguiente bufón es este, que es Pablo de Valladolid. Pablo de Valladolid en realidad era de Vallecas, nació en Vallecas, pero su padre sí que nació en Valladolid y quizás de ahí su nombre. También fue un personaje importante en la corte, estuvo pues desde 1633 hasta que se murió, que fue pues, en 1648, y en el acta de su entierro se le daba el título de criado de su majestad. Dejó herederos y bueno, pues fue, digamos, muy reconocido y bastante importante en la corte. Curiosamente, 200 años después de este cuadro, vino Manet, el pintor impresionista francés, a Madrid y
desde Madrid, y después de haber visitado el Museo del Prado, a ver, no sé cómo se quita esto, no sé la pantalla esto, pero no quisiera que lo veáis. Bueno, escribió a Henri Fantin-Latour, otro pintor impresionista francés, y decía que lo más asombroso que se haya realizado jamás es el cuadro que se titula, entonces se titulaba Retrato de un actor célebre en tiempo de Felipe IV. El fondo desaparece, es aire lo que rodea al personaje, vestido todo el de negro y lleno de vida. Y tanto le impresionó que al año siguiente, 1866, ya de vuelta a París, pintó este cuadro, que se conserva en el Museo d'Orsay en París, se titula El Pífano, y que tiene exactamente el mismo fondo, con distintas tonalidades, pero la misma idea, de que es un personaje que no tiene fondo, que flota, digamos, en su fondo. Este cuadro del bufón Juan Calabazas, que no está en Madrid, este está en Cleveland, en Estados Unidos, es del bufón Calabazas, 1631. Como digo, todos los cuadros estos son de la década de los 30. Este era un bufón del cardenal infante, don Fernando, y pasó en 1632 al servicio del rey Felipe IV, y murió unos años después. Esta imagen, que no es muy buena, es el detalle del rostro. Y este mismo bufón, unos años más tarde, es el que está representado aquí, el bufón Calabacillas, o Juan Calabazas Calabacillas. En este caso, pues quizás aludiendo a su apodo, a su mote, tiene estas calabazas aquí, ¿no? Este sabemos que disfrutaba de ración, de carruaje, mula y acémila. Hay un poema de Alberti, que no consigo quitar esto de aquí, no sé por qué, con lo cual no leo bien. Bueno, no, perdón, que no quería. Bueno, el poema de Alberti no puedo leerlo bien desde aquí, no sé por qué. Pero y menos responsable del contorno. Soy el volumen que me da la mano, que modela el color y no la arcilla. Soy en la tela un soplo, el paso detenido de un momento, y en la historia del tiempo el ligerísimo roce fugaz de una ala perdurable. Esto lo dice Alberti, referido a Velázquez, a la pintura de Velázquez, pero de alguna forma pues es muy aplicable a este cuadro, ¿no? El paso detenido de un momento. Bueno, y luego tenemos este tan conocido, que se le llama el Niño de Vallecas. Esta denominación es muy posterior, es del siglo XVIII. Este personaje también sabemos que se llamaba Francisco Lezcano y que era de Vizcaya. Y estuvo en la corte desde 1634, estuvo al servicio del príncipe Baltasar Carlos, y ya cuando se murió pues en 1648 desapareció un poco de la corte y murió poco después. Este personaje, aparte de ser enano, pues es, vamos, se ha denominado su enfermedad cretinismo con oligofrenia. Perdón. Y sobre este personaje escribió Vicente Alexandre. Se nació casi al borde, helo aquí y mira. No sé cómo se quita de aquí. Helo aquí casi mira. Inmóvil rompe el aire y asoma súbito a este frente. Aquí es asombro, pues estallos contempla o más, pide ser visto y más, mirado, salvo.
Y este también a León Felipe le dedicó otros versos: de aquí no se va nadie, mientras esta cabeza rota del niño de Vallecas exista. De aquí no se va nadie, nadie, ni el místico ni el suicida. Este otro, que durante mucho tiempo se ha llamado El Primo, pero no es El Primo, ha cambiado su denominación muy recientemente en el Museo del Prado. Es un personaje, simplemente no sabemos quién es, quizás sea un tal Diego de Acedo, que acompañaba al conde duque Olivares en un viaje a Molina de Aragón, pero sí sabemos, si es este Diego de Acedo, sí sabemos que debía ser un personaje de armas tomar, porque parece ser que un tal Marcos de Encinilla mató a su mujer, a la mujer de Marcos, por celos de don Diego. O sea que, bueno, aquí aparece como, no sé, parece que tiene su función era grabar las estampillas con la firma del rey, ¿no? Y de aquí este tintero, esta pluma y esta actuación que hace con los libros, ¿no? Y este otro, que este sí se llama El Primo, es Sebastián de Morra, y seguramente es el que aparece en aquellos cuadros que enseñamos antes del príncipe Baltasar Carlos en sus lecciones de equitación. Este personaje acompañó al rey en un viaje a Aragón y consta documentalmente que fue allí donde lo retrató Velázquez. El príncipe Baltasar Carlos le apreciaba tanto que cuando se murió, en su testamento, el príncipe Baltasar Carlos dejó que se le dieran a este enano las armas blancas de que disponía el príncipe Baltasar Carlos. Y este, que claro es el cuadro más famoso de Velázquez, Las Meninas, donde está Mari Bárbola, que era una enana alemana, procedía de una casa de una noble alemana, y pasó al palacio cuando nació la infanta Margarita, que es esta de aquí, ¿no? Y salió del palacio pues ya en 1700, cuando cambió la dinastía, y la nueva dinastía borbónica pues no tenía enanos en su corte. Pero bueno, aquí Mari Bárbola está acompañada de otro enano, que es Pertusato, Nicolasito Pertusato. Este, de origen italiano, sabemos que después, ya cuando salió de la corte, murió a los 75 años. Y ya muerto Felipe IV, estamos ya en la época del último rey Austria, en la época de Carlos II. Cuando se murió Felipe IV, Carlos II era un niño y en consecuencia pues, actuó de regente la segunda mujer de Felipe IV, la madre del niño, que era Mariana de Austria. Pero esta que vemos aquí es la misma de las Meninas, es decir, doña Margarita de Austria, la segunda hija de Felipe IV. Y estos que están en el fondo son el niño, Carlos II, el futuro Carlos II, y la Mari Bárbola que hemos visto en las Meninas. Los tenemos aquí, Carlos II y Mari Bárbola. El cuadro es de Juan Bautista Martínez del Mazo, que fue el yerno de Velázquez, se casó con su hija y fue primero su discípulo y después su sucesor, a la muerte de Velázquez en 1660. Y esta otra, que parece una monja, pero no lo es la reina viuda Mariana de Austria. También de Juan Bautista Martínez del Mazo. El cuadro está en Londres, en la National Gallery, pero aquí a la izquierda tenemos otra escena de fondo donde vemos nuevamente a Carlos II, en este caso con dos enanos que lo acompañan. Estamos en la época de Carlos II. Este cuadro,
que está en el Museo del Prado, no sabemos de quién es exactamente y por eso hay una interrogación aquí, porque podría ser de Juan Carreño de Miranda, un pintor barroco muy importante en todo este último periodo del siglo XVII, pero podría ser de Velázquez, podría ser de Martínez del Mazo, no se sabe muy bien de quién es. En todo caso, el bufón, que podría ser, también, tampoco lo sabemos, podría ser un tal Nicolás Bodson, que es otro enano que trajo el duque de Villahermosa de Flandes, y aquí está retratado, pues como vimos al del cardenal Granvela con un perro, para que nos demos cuenta de su tamaño. Y ya la última cosa que vamos a escuchar es de Juan Hidalgo de Polanco. Juan Hidalgo de Polanco fue un compositor muy importante en la historia de la música española, aunque no lo conozcamos mucho, porque está considerado como el padre de la ópera y de la zarzuela españolas. Colaboró con Calderón de la Barca para poner música a las obras de Calderón. Y fue el compositor de referencia en la corte de la Mariana de Austria en su periodo de regencia y de Carlos II ya como rey. Bueno, pues aquí tenemos, seguimos en la época de Carlos II, Juan Carreño de Miranda y este que es el enano Michol. El pájaro que tiene pues es un ¿cómo se llama? Un guacamayo. Podría ser un tal Miguel Pol, que se tienen noticias que llegó de Italia para la corte de Carlos II. El detalle de la cara del enano Michol. El cuadro no está en el teatro, en el Museo del Prado, está en el Museo de Dallas, en Estados Unidos.
Este sí, está en el Museo del Prado, el bufón Francisco Bazán, de Juan Carreño de Miranda, y estos son los dos reyes para los que sirvió, el rey Carlos II y su madre, regente durante su minoría de edad, Mariana de Austria. Este personaje lo he traído aquí porque en ese periodo de la regencia de Mariana de Austria hubo una confrontación clarísima con el Juan José de Austria, que era un hijo bastardo de Felipe IV. Son cuadros todos ellos que están en el Museo del Prado. Y esta tenemos otra monstrua, Eugenia Martínez Vallejo, también pintada por Carreño y Miranda, que sabemos que este vestido se lo regaló Carlos II, y estos dos cuadros que están en el Museo del Prado pues representan, como luego tendremos la Goya, la maja vestida y la maja desnuda, pues aquí tenemos a Eugenia Martínez Vallejo vestida y desnuda. Y este cuadro curiosísimo, que es de un auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid, donde bueno, se le dio gran importancia al auto de fe, no había habido ninguno en los últimos 40 años en Madrid, y en consecuencia pues se trajeron reos de toda España para que tuviera más importancia, ¿no? Y de hecho se quemaron 19 judaizantes y a un maometano. A otros tantos se les condenó en ausencia, pero lo he traído aquí por este detalle de aquí. Aquí están los reyes, lo vamos a ver, creo, aquí. La imagen no es muy buena, pero aquí están los reyes, la primera esposa de Carlos II y la reina madre, Mariana de Austria, Carlos II, y aquí hay 3 enanos. Bueno, y ya terminando, pues este es John Klosterman, otro pintor que estuvo por la corte de Carlos II, también con Guacamayo. El personaje no sabemos exactamente quién es, el enano, pero sabemos que John Klosterman, que era alemán, vivía en Inglaterra y vino a Madrid con la intención de ser pintor de cámara de los reyes. Este es el detalle de la cabeza, este es el guacamayo, y este otro, que es de Jan van Kessel, otro pintor flamenco, lo he traído aquí por ser enanos con perro, tratando de relativizar la figura de los enanos respecto al perro, y sobre todo por este detalle que hay aquí al fondo. Esto es el Palacio del Buen Retiro y aquí está la estatua de Felipe IV que hoy podemos contemplar en la Plaza de Oriente. Y este otro, que ya es el último, Karel van Mander, este no tiene nada que ver con la corte española, este era un pintor flamenco, pero que desarrolló su carrera en Alemania, al servicio de estos dos personajes, este que es el elector de Sajonia, esta que es su mujer, Magdalena Sibila, y este que es el perro de ambos. O sea que en Alemania, fuera de la corte de los Austrias, también había enanos. Y se acabó. O sea que muchas gracias a todos y nada más. Bueno, Pues ha sido muchas gracias, precioso, Joaquín. y muchas gracias a ti, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre me he pasado de fecha, pero bueno, de fecha no, de hora. De hora, Te pero merece bueno, un aplauso. Lo siento mucho. A ver, abrimos los micrófonos y un aplauso bien merecido. Bueno, gracias. yo quiero hacer un par de preguntas. Estamos fuera de hora, pero si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, pues por mí. Sí, yo quería preguntarte un par de cosas, Joaquín. Pues dime. Una es, ¿hay un origen definido de estos bufones? ¿Pertenecen a la clase popular o son gente que pertenece a una
burguesía o a una gente que, bueno, que es hábil para eso. ¿De qué depende de que unos tengan, por ejemplo, derecho a comida o a no comida y sí a zapatos y vestuario? Y la otra es, ¿cómo interpretar eso de que te manden un regalo que es o un negrito o un niño desde Flandes para que atienda al rey o para que le vista o para que le calce o para que le divierta? Bueno, pues mucho me temo que no voy a poder contestar a ninguna de las dos. Mejor dicho, un poco mejor a la primera que a la segunda. La primera, sí, porque la primera es, efectivamente, toda esta gente eran de clases populares, o sea, su peculiaridad era que eran enanos, que sabían hacer gracias y divertir a la gente, y ese era su mérito por el que accedían. Muchas veces no accedían directamente a la corte, sino que accedían pues, a algún noble. Como hemos visto, varios de ellos proceden de Flandes, o sea que de alguna forma pues tienen que ver más con el mundo de los gobernadores españoles en Flandes. Pero todos ellos no procedían para nada de las clases altas, procedían de las clases bajas. En el caso de los locos procedían de casas de locos, de manicomios, y venían a la corte pues, y si divertían a los reyes o si a los reyes les parecía bien, se quedaban en la corte y si no, los devolvían a las casas de locos de donde procedían. Hay un caso que es, me parece que no lo he comentado, pero hay el caso de este ¿cómo se llama este? Bueno, uno que le llamaban el purgatorio, porque se pasaba todo el rato diciendo que él estaba en el purgatorio, que venía del purgatorio y estaba en el purgatorio. Pero bueno, parece ser que les hacía mucha gracia a los reyes eso y ahí estaba. Pero hubo otra que en época de Mariana de Austria, que esta pues se pasaba el día pegando gritos por los pasillos y entonces pues bueno, como no encajó digamos en lo que esperaba la corte de él, la devolvieron al manicomio del que procedía. Y en el caso de los bufones, pues bueno, yo creo que tenían que hacerse carrera a base de divertir a los monarcas. ¿Cómo se explica que ocurriera todo esto? Pues no sé, ya digo que en nuestra época el tema de los ¿cómo se llaman? Los enanos toreros, pues esto también ha causado cierta polémica recientemente, ¿no? No sé, son deformidades que hacen gracia a la gente. Entonces, el caso de Lazarías de los Santos Inocentes, pues bueno, también es otro caso que mientras no moleste y bueno, y ande por ahí sin molestar a nadie, pues bien, pero en cuanto que digamos actúe y funcione como una persona que tiene sentimientos como todo el mundo y que tal, pues ya no encaja. O sea que yo no sabría explicarlo. Sé que cuando pues yo llegaron tenía entendido, perdonad, que era un signo de magnanimidad de los reyes, que protegían a gente desfavorecida y que cuantos más tuvieran, pues significaba que era mejor persona y más magnánimo, quitándolo de los santos inocentes, que es de otros tiempos, claro. Pero vamos, estar equivocada, era lo que yo tenía entendido. Pues yo tengo entendida otra cosa, que para sentirse más fuertes, para sentirse más altos, para sentirse más guapos, se rodeaban de gente enana, de gente que tenía alguna deficiencia física para sentirse mejor. O sea, rodeado de enanos, pues cualquiera se sentía alto y precisamente los austrias no eran muy altos. Y luego después se rodeaban de personas que tenían alguna deformidad para sentirse más perfectos, más guays. Pues entre Carlos II caso, y el enano, no sé qué decirte.
El caso de los enanos yo creo que estaba más ligado con el entretenimiento de los infantes niños, ¿no? De modo que los enanos, si no tenían ninguna deficiencia, pues no sé, como el caso del niño de Vallecas, pero que también estaba asignado a Baltasar Carlos. O sea que yo creo que los enanos, gracias a su estatura, pues podían congeniar mejor, entretener a los infantes, no sé, yo por ahí lo veo. El cuadro de Velázquez de las Meninas, pues parece que también va en esa línea, ¿no? La infanta Margarita está rodeada de una serie de personajes de la corte, pero pues digamos que los de su altura pues son enanos. Pero bueno, que como digo y como decía Moreno Vila en lo que os he puesto al principio, de todos estos personajes sabemos muy poco, algunas anécdotas de algunos de ellos y luego pues eso, si recibían comidas, si recibían viviendas, si recibían trajes, poco más, ¿no? Y por lo demás pues nos han quedado los cuadros. Y luego, cuando llegaron los Borbones, desaparecieron. O sea, los Borbones no tenían esta costumbre y, en consecuencia, ya a partir de 1700 no hay ningún enano en la corte. Ni enano, ni bufón, ni locos, ni monstruos. A mí me gustaría preguntar cómo accedían a la corte. ¿Los donaban los familiares? ¿Se los presentaban a los reyes? ¿Había alguien que los iba buscando por la calle a ver quién era más raro para llevársele a la corte? No acabo de comprender esta situación. Pues como digo, claro, con las pocas referencias que tenemos, sabemos cuándo entraban, las fechas en las que entraban, sabemos de dónde venían, en algunos casos, si venían de Flandes, si venían de una casa de locos, si venían de tal. El bufón Perejón pues sabemos que tenía una relación con el duque de Alba y con el conde de Benavente, porque eran del mismo pueblo. Bueno, pues yo creo que en cada caso es distinto, pero sí en general no lo sabemos. Sabemos que alguien los introducía y ese alguien era un noble. La casa, la corte, los reyes solo se trataban con los nobles, no se trataban con el pueblo llano, con lo cual pues eso, sabemos que muchos de ellos entraban recomendados por algún noble, el conde duque de Olivares en algún caso, como he mencionado el caso del cardenal Infante, pero poco más sabemos. Y lo que es curioso es que algunos de ellos estuvieron muchos años, 20, 30 años en la corte, ¿no? O sea que pudieron desenvolverse bien. Lo siento porque efectivamente alguna vez que he comentado esto con amigos me decían lo mismo, es que habría que saber un poco más de toda esta gente. Bueno, pues yo no sé más y he leído mucho sobre este tema. Sabemos mucho de los cuadros, sabemos bastante del origen de los cuadros y tal, pero de los personajes mismos, poca cosa. ¿Algunos llegaron a tener poder sobre los reyes o poder dentro de la Casa Real? Bueno, por lo menos alguno Parece ser que sí, ¿no? Alguno hacía comentarios que le costaron el destierro, ¿no? Alguno que se le ocurrió, como al Barbarroja, que se le ocurrió hacer algún comentario que no le gustó a Felipe IV, pues terminó en el destierro en Sevilla. Hombre, si no tenía muchas luces, pues no me extraña que hiciera comentarios inoportunos. Parece sí, ser bueno, que... pero insisto que la mayoría de ellos estuvieron mucho tiempo, ¿eh? Yo digo, hay un caso que menciona Moreno Villa, que es de una loca que vino a la corte y empezó a pegar gritos y no sé qué, y la devolvieron a su manicomio. Pero de estos que hemos mencionado, la mayoría estuvieron muchos años.
me parece, los enanos más relacionados con los infantes, los locos o locos deficientes mentales más relacionados con la corte o con los reyes, y los bufones para hacer gracias, para divertir a los reyes, ¿no? Yo creo, vamos, he leído en algún sitio que el enano que aparece en el cuadro de las Meninas, Nicolasito Percusato, llegó a ser muy importante dentro de la corte, y que la postura que tiene en el cuadro de Velázquez es porque Velázquez criticaba que era muy importante para el rey, y eso de que estuviera puesto con el pie encima del mastín era como que hacía lo que le daba la gana con el rey, porque el mastín era como el emblema de Felipe IV, y entonces que esa postura que está así como dando una patada al mastín, pues que era como demostrando que hacía lo que le daba la gana con el rey, y que era una falta de respeto la que tenía. Ya. Yo, sobre esto que estás hablando, he leído un libro que que tenía que leerlo la nieta para el colegio, que se llama El misterio Velázquez, que es un libro de Eliezer Cansino, y efectivamente habla del cuadro y de las meninas y de los enanos, y cuenta efectivamente eso que tú estás contando. Es un libro que, como lo he leído 15 días antes por mi nieta, pues esta charla me ha venido muy bien, porque la verdad es que aquí sí que dicen que los reyes conseguían los enanos a través de los nobles, que se los buscaban y se los traían a la corte. Y habla del enano este que tú has dicho, del cuadro de Velázquez y de la otra enanita. Y la verdad es que es interesante porque es un cuento, pero sí que te cuenta cosas que hoy en esta conversación que hemos tenido yo he ido asimilando y he ido diciendo, pues es verdad. Lo de la patada, por ejemplo, también lo cuenta, lo del el perro que está ahí quieto, que no se mueve, y él demuestra, porque él lo dice al revés, él demuestra que es capaz de dominar a ese perro. Y efectivamente, este enano estuvo más de 40 años en la corte. Y la historia es divertida. Es un cuento y la verdad es que está bien porque cuenta varias cosas. ¿Cómo se titula el libro? El libro se llama El misterio Velázquez. Sí, y el autor es Eliezer Cansino. Y ya te digo que yo lo he leído porque a la nieta se lo han recomendado en el colegio, lo tenía que leer, y digo, lo leo contigo. Y así pues tenemos un club de lectura con los nietos. Cuando les mandan algo yo me lo leo. Y leo cosas muy interesantes. Sin mucha erudición, pero sí un poco por deducción, yo creo que hay que pensar que muchas de estas personas que están en la corte durante 20 o 30 años, sin duda tienen una capacidad de maniobra grande, claro, para influir, si no directamente en el rey, sí en personas que están cerca del rey. Además, observan y ven cosas que le pueden agradar más o menos al rey, y que eso, sin duda, lo utilizan como una moneda de cambio. Estoy pensando en el negrito, me parece que era, o en el enano que actúa en La Gloria de Nikea, que has comentado, que seguro que dentro del proceso, cuando se declara el fuego en el teatro que el propio conde de Villamediana ha provocado para no sé qué de la reina, pues todo eso, muchas de estas personas que por ser enanos no tienen por qué ser menos inteligentes, van a ser capaces de utilizarlo, de maniobrar y de buscarse la forma de una situación mejor dentro de la corte. Entiendo. Así es. Sí, sin duda alguna, el caso ese del enano Soplillo, que es ese que mencionas, pues es muy significativo, o sea que, porque en esa representación actuaba también la reina. Entonces, que la reina y el enano estén juntos actuando en esa representación, pues es muy significativo, sin duda alguna. Y el gesto ese del cuadro que hemos visto con el enano Soplillo,
donde el príncipe Felipe le pone la mano encima y tal, pues sí, denota una relación muy especial. Sí. Este enano soplillo, pues a ver si lo veo. No, estaba mirando a ver si veía cuánto tiempo estuvo en la corte, pero ciertamente fue uno de los de larga duración, digamos, ¿no? Muy bien, Joaquín, pues muchas gracias. Vale, pues Otra nada, vez. pues nada, vosotras que me habéis aguantado, vosotros y Seguiremos vosotros. contando contigo Con alguna mucho vez Muy más. interesante. Muy interesante. Gracias. Sí. Es Muchas gracias. que, bueno, yo el interés por este tema me lo suscitó, por supuesto, los cuadros de Velázquez del Museo del Prado, pero es que luego, pues, mirando, leyendo y no sé qué, vi que había enanos por todas partes, enanos y bufones por todas partes, ¿no? O sea, que no era cuestión solo de los enanos de Velázquez, que esos los tenemos muy a mano y tal, ¿no? Pero es Era que una época. era la época y eran, pues eso, dos siglos completos de reyes austrias y por tanto estos personajes fueron muy notables. 123 son los que el listado que hace este Moreno Villa es de 123 en total en estos 5 reinados que van de Carlos I a Carlos II. Muy bien. Pues nada, Muy muchas Pues gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta el Gracias. próximo día. Muchas gracias. Bueno, Cuidaos mucho. Hasta igualmente. pronto. Cuidaos todos. Adiós. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves. Adiós. Adiós. Que paséis bien. Adiós a todos. Igualmente. Adiós a todos. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Jacob.